Las manifestaciones del ser, Pachita. Jacobo Grinberg. A la memoria de Pachita. Al hermano. A todos aquellos que me permitieron ver lo que vi y que me ayudaron en el proceso. INTRODUCCION. Lo que acontece es lo que debe suceder. En esta obra no existen invenciones. Todo es verídico, una descripción real de lo que vi y experimenté durante mi trabajo con Bárbara Guerrero, Pachita. Escribí este libro para dejar testimonio y por honrar la memoria de esa mujer. Jacobo Grinberg. La entrada. Encontré la casa frente a un mercado lleno de flores. Se advertía un bullicio frente a la puerta, algunas sillas de ruedas, niños gritando y uno que otro ser extraño, maltrecho por heridas o daños. Como siempre, la llegada estuvo repleta de pruebas. Siempre que se inicia algo sucede que alguien prueba al aspirante. Todo es tan frágil. La conciencia, el cuerpo, pueden enfermar tan fácilmente. Todos los días veo una foto del planeta Tierra tomada desde el espacio. Una esfera llena de tonos de azul y rosa, rodeada de negro. Entreveo figuras formadas por las nubes, seres sonrientes o enojados, colaborando entre sí o peleándose. Me imagino que cada forma representa la conclusión global de millones de conciencias individuales y que cada guerra, disputa política o movimiento religioso se materializa en esas entidades formadas por reflejos de agua, nubes y contornos de continentes. En ocasiones el reflejo de la resolana pinta un águila blanca con alas extendidas flotando sobre la colosal esfera. La cuida y es, al mismo tiempo, la resultante total. Un dolor de cabeza representaría una guerra entre dos países, un dolor de estómago los estertores de un fallido movimiento de liberación y una paz interna el día de las Navidades. No todo debe ser consciente para esa águila, solo emocionalmente, solo sintérgica y gestálticamente, solo un sentimiento, resumen de todos los sentimientos o un dolor pináculo de todos los dolores en cada una de sus células. Pero más allá de resultantes sintergistas y procesos gestálticos, más allá de los sentimientos globales, más allá, lo que decide. Toqué la reja y me pidieron esperar. Ayer, les dije en un ruego, Pachita me invitó a ayudar al hermano. Díganle que Jacobo llegó. Me introducen a un garaje lleno de macetas colgantes de un techo. Siento que penetro en filas de dolientes esperanzados, siento que no estoy preparado, me enojé con un chofer de taxi que me cerró el camino, me puse de mal humor por haberme perdido en calles desconocidas. Todavía vivo en el filo de una navaja y en ocasiones me atrae la muerte y no puedo elaborar mis muertes. Espero y veo caras. Una niña de ojos brillantes, incapaz de hablar, caminar o pensar, sonríe milagrosamente. La amo y pregunto a sus padres por su mal. Hace un año, me dice una madre cuidadosa, hace un año la operaron de las anginas y se les pasó la anestesia. Se convirtió en un vegetal y ahora, por lo menos, sonríe. Pachita la ha operado varias veces y ha mejorado mucho. Le pido a Dios y volteo y sigo sintiéndome no preparado. No me abre ni sé la razón. A pesar de todo, insisto de nueva cuenta. Decido sentarme en el suelo para meditar. Como siempre, comienzo la lucha, la única posibilidad es aceptarlo todo. Decidir que algo está mal y algo está bien es anteponer alguna estructura a la sabiduría interna. Me dejo libre y una negrura me invade. Poco a poco comienzan los pensamientos y en un descuido de mi tonal tomo un ligero tinte azulado y penetro en él. Aparece la primera imagen, todo un procesamiento colosal transformado y decantado y purificado y manifestado y corregido y doy gracias por la maravilla. Me invade una sensación de paz, toco los tentáculos de mi ser y en otro descuido me deslizo por uno de ellos en dirección a mi centro. Ahora no solo es paz, sino certeza. Estoy conmigo y con él y con todo y sé que sé. Abro los ojos, me aproximo a la puerta y en ese instante,
sincronísticamente me anuncian: el hermano quiere que pases. Capítulo 2: El espíritu sobre la materia. Una vez conocí una persona que vivía en el presente no por decisión ni por mandato. Tampoco por cuestiones ideológicas o por sostener cierta enseñanza. Simplemente le sucedían demasiadas cosas y no tenía tiempo para pensar en el pasado. Sus facciones estaban en constante movimiento, gestos de asombro lo atravesaban a cada instante y parecía atender a 1000 cosas al mismo tiempo, como llamadas de seres que siempre lo asombraban. Antes de iniciar este capítulo tuve que pedir permiso y, al igual que mi amigo, comencé a ser invadido por cogniciones. La mayoría no las recuerdo, solo sé que existe un momento en el que se atraviesa un umbral y lo que antes era oscuridad se ilumina con la luz. Pero la luz también es capaz de engañar. He tenido, ahora recuerdo, miles de luces y cada una de ellas me fue abandonada y sirvió de catapulta para la siguiente hasta que apareció la verdadera. Pero he aquí una trampa mortal: no puedo decir verdadera cuando todo es real. Creo que lo único que podría afirmar es que cada quien tiene la oportunidad de conectarse con algo que está más de acuerdo con su naturaleza y que cumple los requisitos y las alternativas de la etapa en la que se vive, y la sensación que se le estimula es la de la llanura. Pero puesto que siempre se avanza, excepto si existe una atadura redundante, lo siguiente siempre es inimaginable. Así, por lo menos, me ha sucedido a mí innumerables veces. Creo que ya llegué y siempre tengo la buenaventura de encontrarme con algo que me sobrepasa. Sin embargo, existe una plataforma que se conserva y que matiza. Hace años empecé a tener imágenes. Siempre nuevas, siempre originales y desconocidas. Creí que eso era y me vanaglorié de haber logrado la verdadera plenitud. Luego me di cuenta de que pensaba y que existía una pregunta que debía responder. Fui matizado por ella durante años y jamás me imaginé que pudiera existir algo más imposible que responder y algo que incluyera más. Me cuestioné acerca del origen de la experiencia y, puesto que todo es experiencia, me cuestioné, suponía yo, acerca del origen del todo. Alguna vez entreví que podía existir algo más allá de la experiencia, pero confieso que me asusté. Lo que sí me sucedió es que terminé desconfiando de cualquier contestación. Arribé así a la conclusión del ser como magnificente concentrador de toda la sabiduría y trascendente entidad por encima y más allá de cualquier consideración humanoide. Sin embargo, la primera vez que perdí mi forma humana creí quedarme aún sin el ser, más bien sin el ser que yo había sentido como tal. La verdad es que me conecté con lo que externamente podía haber sido juzgado como cinismo, pero tuve la suerte de reconocerme como ilimitado. Ahora sé que eso fue el antecedente de lo que me iba a suceder después de operar con Pachita. Los cuerpos, riñones, médulas, dedos, cerebelos, edificios, coches, plantas, se convirtieron en tentáculos de Dios, cosas sin importancia comparadas con la magnificencia del espíritu. Me burlé de mi propio cuerpo como me he burlado de todo convencionalismo y estructura. Cerrar los ojos y estar allí despegado de mi cuerpo viéndolo, arreglando los asuntos que más me competen como ser. Veo que todo se dirige a esa condición de ilimitada magnificencia y veo que todo me preparó para la revelación. Hace años me introduje al cerebro creyendo encontrar en él las respuestas. En mi infancia viví los motores eléctricos, los campos magnéticos y los radios como la esencia. Después la física y mi interés por el cerebro, impulsado por un cáncer sufrido por mi madre, no fueron muy diferentes de mi asombro ante el movimiento de una bobina. Ahora, a punto de penetrar en una habitación alumbrada por una vela y plagada de olores de estómagos descompuestos y entrañas podridas, algo en mí decidió que nada sería igual que antes. Debo decir otra cosa, antes de relatar lo que viví. Existe una lucha colosal entre la luz y la oscuridad. Las llamo así por no tener otros términos. Cada accidente es una prueba, cada caída una señal que una inteligencia inconmensurable manda a cada una de sus partes. Lástima que existen quejas,
catarsis y salidas superficiales. No permiten ver y antes bien se conectan en un circuito de retroalimentación del que no existe escape mientras se siga alimentando. Una pequeña antesala, resguardada del cuarto de trabajo del hermano por una cortina, me dio la bienvenida. Todo parecía muy natural, excepto la custodia de la entrada. Un muchacho preocupado impedía o facilitaba la entrada, dependiendo de las instrucciones del hermano Cuauhtémoc. Descorrí la cortina y unos cuerpos envueltos en sábanas y acostados en el piso me saludaron como presencia del familiar y simultáneamente aterrorizante espectáculo. Después entendí que los operados recibían en ese cuarto la energía suficiente para cicatrizar las heridas y acomodar y equilibrar sus campos energéticos. Mi niño, acércate, llegaste en el tiempo preciso. La voz del hermano me recibió haciéndome sentir en familia, cuidado y bendecido. Pachita se encontraba sentada en una silla junto a una cama de tablas, cubierta de un colchón de hule espuma con plástico encima. Sus ojos cerrados miraban a L, su ayudante durante 6 años, siempre presente 2 días a la semana. L me saludó y me acomodó a su izquierda. Me arremangué la camisa y me preparé para recibir instrucciones. Junto a mí, un parapsicólogo argentino tomaba fotografías. La imagen de mi primera entrevista con don Lucio apareció. En Nepopualco la mesa de operaciones era un altar y los instrumentos eran huevos, palmas y agua purificada. Aquí los mismos manejos se hacían con un cuchillo de monte. Apareció una señora enferma del estómago. Hermanita linda, ¿qué te pasa? Tengo dolor, hermano, no puedo vivir con él. Ayúdame, en nombre del Padre. Así sea. Mi hijita, acuéstese, mi preciosa. Nos trajeron una sábana. Cada enfermo traía una, junto con una venda y unos broches. Le desabrochamos la falda y él pidió unos algodones secos. Los coloqué alrededor del estómago antes de poder pronunciar palabra alguna. El cuchillo de monte en manos del hermano penetró en la carne. Pedí a Dios no desmayarme y supe que debía darle fuerzas a la hermanita. Le pregunté su nombre, le tomé la mano y la consolé y acaricié mientras veía salir la sangre de una herida de 5 centímetros hecha por el cuchillo. La mano de Pachita auscultó el interior del vientre, pidió unas tijeras y cortó algo que produjo un olor fétido. En 2 minutos había concluido la operación. Él me indicó que pidiera un algodón empapado en alcohol y me ordenó que saturara. ¿Saturar? Rápido, satura la herida. Supe que debía colocar el algodón sobre la herida y colocar mis manos sobre él, lo hice y la herida cerró instantáneamente. Me dieron una venda y cubrí el vientre con ella. La mujer reía y daba gracias, la levanté, sintiéndola sin peso. Después de cubrirla con la sábana se la llevaron a descansar. La colocaron en el suelo sin queja alguna. Volteé a ver al hermano y a él y les dije que estaban con Dios. Sentí que había cerrado una herida, que el hermano había manejado la materia como si fuese un juguete, que él era un santo. Me dije que esto era, que no existía límite, que Dios existía, que éramos dioses, que éramos. Después, una fuerza me guió en 15 operaciones más, di cariño, di amor, inspirado por esas gentes, y curé. ¿Quiénes éramos? ¿Qué es lo que nos traspasaba? ¿Quién era el hermano? ¿Quién Pachita? Todo es posible. A partir de esa primera intervención todo fue natural. Me sentí como en mi hogar el mismo que visito en mis meditaciones. Por primera vez no hubo diferencia alguna entre mi pensamiento y el mundo, por primera vez en mi vida, realmente hice algo. No hay anestesia, no se suturan las heridas, apenas si hay dolor, los operados ríen mientras sus entrañas y su sangre nos bañan. Me costó 1 año llegar al silencio. Cuando regresé de Tepoztlán por poco muero de la angustia.
En ese pueblo mágico se leía el pensamiento y se hacía llover, y en una ocasión vi al tepozteco rebosante de energía mandar truenos al valle, en respuesta a una oración. En Tepoztlán hubo maravillas, pero no había silencio. Los pobladores gustaban lanzar cohetes en los momentos más significativos del día, las mujeres cazaban a los hombres como conejos. R había comprado una jaula en la que encerró a 2 pájaros. Los bautizó con mi nombre y el de O, y los observaba. Así nos vigilaba. S lanzaba el oráculo y viajaba en vidas pasadas y veía platillos voladores. Don Lucio se comunicaba con el espíritu de los daños y con el Señor de la Luz. Tampoco había límites, pero no existía el silencio. Cuando escribía en Tepoztlán, lo hacía entre las posturas de yoga, sentado en un jardín, con un cuaderno al lado. En las noches dormía en el pórtico de mi casa viendo las estrellas, pero no había silencio. Aquí, entre el atronador sonido de la sangre y el susurro cuchillo penetrando los huesos, había silencio. El mismo silencio permitía volar hacia el infinito y trabajar en el lugar que más me gustaba, pero del que generalmente solo rememoraba la sensación placentera de haber estado. Solamente una vez había podido seguir a mi conciencia durante sus viajes. Recuerdo haber visto gente y haber trabajado con ella en algún proyecto colosal. Aquí había silencio y era ese mismo lugar, pero en conciencia, en vigilia, despierto, conmigo, sin necesidad de recordar. La segunda operación fue la de la niña sobreanestesiada. Le acaricié la cara, le besé sus ojitos dulces y le tomé la mano, le di todo, mientras el hermano aplicaba su cuchillo en la parte posterior de la cabeza. Con un movimiento intenso penetró el cuero cabelludo mientras yo y él le dábamos energía. Abrió el hueso y de pronto un tejido fresco se materializó en la mano izquierda del hermano. Con el cuchillo levantó la carne e introdujo ese tejido en el cráneo. Coloqué mis manos sobre un algodón mojado, lo apliqué y me ordené cerrar la herida. Como en la primera operación, la herida cerró instantáneamente. En mis días de estudiante y después como psicofisiólogo pude observar el choque espinal. Basta cortar la médula espinal para dejar paralizada a una persona sin remedio y de por vida. Eso fue, al menos, lo que aprendí en esos días. Nos trajeron a un muchacho de 30 años en una silla de ruedas. En un accidente automovilístico su médula espinal recibió un impacto atroz y la corriente nerviosa proveniente de las áreas motoras corticales dejó de activar los músculos de las piernas. Parálisis de parte del tronco y de las extremidades inferiores fue el resultado. Acuéstate, mi niño precioso, mi amor, mi pobrecito angelito. Hermano, me operaron y me pusieron 2 barras de metal y no siento mis piernas, ni las puedo mover. Ayúdame. Así sea, en el nombre del Padre. La voz del hermano era la de una madre y vi lágrimas en los ojos del muchacho. Se acostó boca abajo, entre él y yo descubrimos su espalda y la rodeamos de algodones. El cuchillo penetró las vértebras y descubrió la médula espinal. El hermano unió los extremos despedazados y pidió un injerto de hueso. Un ayudante le trajo un frasco de vidrio del que sacó un hueso y con el mango del cuchillo lo incrustó en la espalda. Él, más precavido que yo, se cubrió con las manos. Yo fui salpicado de sangre y una gota roja en mi oreja quedó de testigo del portento. Apliqué mis manos y la herida cerró y el muchacho comenzó a mover una pierna. Ligera pero segura, la conexión quedaba restablecida y solo era cuestión de tiempo. Acaricié la pierna del operado y di gracias al cielo. Después trajeron a un viejito de 85 años. Obrero de una fábrica, no podía comer. Su esófago se había cerrado hacía meses y solo se alimentaba de líquidos. El hermano lo hizo acostarse y pasó sus manos sobre el vientre del enfermo. Vio lo que tenía adentro y supo qué hacer.
Abrió desde la garganta hasta el estómago e introdujo sus manos en el conducto esofágico. Lo despegó y lo dejó libre. Luego tomó el pene del enfermo e introdujo el cuchillo por el conducto urinario. Volteó a Yerme y todavía con los ojos cerrados bromeó: «Aquí hacemos de todo». Cerré la herida y el hermano pidió un bolillo duro. «Cómetelo, buen hombre, angelito de Dios, cómetelo». El viejito negó con la cabeza. «Te digo que te lo comas, no seas terco». Mordió el bolillo, lo masticó y después se lo tragó. «Ya ves, hermanito, las obras del Padre no tienen límite». El viejito reía y él y yo nos abrazamos. En mi vida anterior muchas veces me extrañé de adquirir fuerzas con el trabajo. En ocasiones podía escribir durante horas y cada vez sentirme más fresco en lugar de cansado. Pero el esfuerzo muscular me estaba negado. Quiero decir, que no sucedía lo mismo que con el pensamiento. Inclusive de joven me sucedía lo mismo. Viví en un kibutz y en las noches, después de cosechar duraznos y acomodarlos en cajas, cargábamos camiones. Siempre acababa molido por el esfuerzo. Aquí, con el hermano, después de cargar a los enfermos, vendarlos y darles fuerzas, me sentía cada vez más energetizado. Pero el siguiente enfermito no requería esfuerzo muscular. Cuando lo vi empecé a sudar. Una niñita con trenzas alumbradas de moños, de ojitos curiosos, fue traída y colocada encima de una sábana. Miré a él y luego al hermano, encarnado en Pachita. Los tres empezamos a acariciar el cuerpecito blando y dulce de la criatura y a hablarle con palabras amorosas. El hermano preguntó acerca de la enfermedad y el padre de la niñita habló de una parálisis y una rotura vertebral con sección medular. El hermano nos pidió que rezáramos. Después, abrió la espalda de la criatura. Cuando recién la acostamos en la cama había llorado, pero ahora se calmó. El hermano injertó un hueso, cerramos la herida y la dulce palomita empezó a reír y a mover sus piececitos. La besamos, acariciamos sus trenzas y se la devolvimos a su padre. Todos reíamos y nos hacíamos bromas y nuestro ser daba gracias por todo lo visto y hecho. Alguien vino a decirle al hermano que la mujer que necesitaba un injerto de vejiga había llegado. Pachita levantó los brazos y vi cómo algo se materializaba entre sus dedos. «Es una vejiga», me dijo, sabiendo lo profundo de mi asombro. Una mujer joven entró al cuarto y se acostó. El hermano hizo un corte extenso e introdujo una mano al interior de la herida. Localizó algo y me invitó a sentirlo. En la tarde de ese día me había cortado un dedo y temí infectar a la enferma o a mí mismo. Iba a decirlo y de pronto me pareció ridículo, introduje mi mano y sentí un conducto. Delgado. «Toca bien, hermano Jacobo, y sentirás una piedrita en el conducto renal». La sentí y en ese momento desapareció. «Esta niña está curada y no necesita vejiga», dijo el hermano con su voz llena de certeza. Volteé a ver la mesita junto al cuerpo de Pachita y me di cuenta que la vejiga había desaparecido. «Hermano», pregunté, «¿en dónde está la vejiga?» «Ay, dulce niño», me contestó, «si no se necesita, no se necesita y se va ella solita». Cerré la herida y esperé el próximo enfermo. Una mujer entrada en años ocupó la cama. «¿Cómo está mi amor?», le preguntó el hermano. La mujer no contestó. Venía acompañada de su hijo y él dijo que su madre tenía cáncer. «Bueno, mi niña, vamos a quitárselo con la ayuda del Señor». El cáncer estaba localizado en las fosas nasales. El hermano introdujo el cuchillo en una de ellas y empezó a raspar. Se tardó varios minutos mientras reconocía el interior de las cavernas y después con una sonrisa dijo: «Hecho está en el nombre de mi Padre». Terminamos a las 12 de la noche. Todos rodeamos al hermano y pedimos su bendición. Supe que después de cada jornada el hermano atendía a sus ayudantes, les daba consejos y aclaraba sus dudas.
Al terminar y en un movimiento marcial, el hermano levantó su brazo derecho y dijo: «Me despido de ustedes, vayan con Dios». Hubo un momento de tensión, entre la salida del hermano y la recuperación de Pachita pasaron unos segundos. El cuerpo de Pachita se desmayó en ese lapso y después se recuperó. Me miró extrañada y me preguntó que de dónde había yo salido. Su conciencia era tan distinta que no recordaba haberme visto durante las operaciones. «Me da mucho gusto verte, hermano Jacobo». Cuando Pachita fue por primera vez a la casa donde yo la conocí, le sucedieron muchos percances. Entre ellos, la pérdida de una de las casas en las que operaba. La dueña la habla corrido el mismo día en el que visitó la mansión donde me fue presentada. Había solicitado un nuevo lugar y puesto que nos habíamos conocido en aquella importante residencia, pensaba que yo podía interceder para conseguirla. Esa noche, momentos después de despedirse, el hermano me había preguntado si yo pensaba ayudar. Le dije que lo haría en lo que pudiera, pero no pareció satisfecho. Ahora, ya siendo Pachita, me confesó que no entendía a la gente importante que vivía en esa gran casa, rodeada de vigilancia policíaca precisamente por la importancia de sus habitantes. «Son muy diferentes, Jacobo, me dan miedo tantos guaruras». Yo sabía que era una prueba para Pachita. No debía pedir nada material, aun cuando no fuera para su beneficio, sino el de otros. «Cuídate, Pachita», le dije con énfasis. «Es una prueba y no debes dejarte». La abracé y tomé su cabeza entrecana en mis brazos. «Cuídate, hermanita linda, y gracias por dejarme ayudarte». Capítulo 3: Los daños. Lo había oído en boca de don Lucio. La gente es envidiosa y hace trabajos. Los celos enredan el espíritu, la envidia provoca daños. Luego es necesario hallarlos y echarlos fuera. ¿Cómo?, pregunté a don Lucio. Cuando el espíritu está enredado es necesario desenredarlo. Yo uso la palma y a veces algún seguro. ¿Seguro? Los gallos rojos se tragan los daños, se hace un agujero enfrente de la casa y después de trabajar con el animal se le encierra allí. Los daños duermen la conciencia y el que no esté precavido se muere. Don Lucio parecía ver el enredo de los espíritus. Paraba al enfermo frente a él y empezaba a azotar el aire alrededor del cuerpo dañado. Una vez le pregunté si los veía. Me observó con ojos de incredulidad. «Y pues claro, Jacobo. Si no, ¿cómo fregaos?». En el altar de su casa don Lucio guarda el corazón de su mesa. Después de practicar muchos meses la psicometría psíquica, se lo pedí para verlo. Recuerdo que dudó un instante y después se acercó a un pequeño recipiente colocado entre sus velas, retratos de santos y flores, y me dio una moneda. «A ver qué ve, Jacobo». Lo tomé entre mis manos, me puse en silencio y dejé fluir las imágenes. Sentí un calor que me subió por todo el brazo y al poco tiempo apareció un palacio majestuoso flotando entre las nubes. Se lo dije y le pareció familiar. Me preguntó de qué color eran las columnas y me impulsó a penetrar a su interior. Allí vi a un hombre barbado cubierto con una túnica. También se lo dije y no me contestó nada. Al poco rato se me dijo que devolviera ese corazón de mesa y así lo hice. Don Lucio me miraba atentamente. Las arrugas en forma de rayas, alrededor de sus ojos, parecían brillar. Le ofrecí el paso y después penetré en la antesala. Atravesamos la cortina y observé que el hermano rodeaba a una mujer sentada en una silla a la mitad del cuarto. Había tensión y silencio. Estaban operando unos ojos y el hermano, junto con él, parecían profundamente atentos. Nos pidieron hacer una cadena tomándonos de las manos y de pronto alguien vio y dijo que no era lugar apropiado para niñas. «Es peligroso», siguió diciendo, «debe salir». Iba a protestar cuando el hermano contestó que no era niña,
era mi mujer y bienvenida. Acabamos y al soltar las manos de los demás las crucé en actitud de reposo. No cruces las manos, me dijo él alarmado. Es peligroso. Y además no te distraigas con nada. Aquí hay un bajo astral y si te distraes te penetra. Nos colocamos alrededor de la cama, yo con él a mi derecha y el hermano frente a nosotros, sentado en su silla. Muchachita linda, acércate a tu compañero, le dijo a O, con voz grave el hermano. O se colocó a mi izquierda, pero por poco tiempo. El parapsicólogo argentino pidió permiso para acercarse a tomar fotos con flash. Las del otro día no salieron y quiero probar suerte de nuevo. Se llamaba P y era enviado de un arzobispo argentino, mismo que preparaba su viaje para ser curado por el hermano en un futuro cercano. O tomó los algodones y al poco rato desapareció. Había preferido ayudar con consuelos a los hermanos, antes y después de las operaciones. Yo me sentía débil. Miré a él y se lo dije. El hermano me reconvino, diciéndome que había yo bajado la energía del lugar. Yo siento que hay baja energía. Lo siento, le dije a él en un susurro. Él me preguntó que cómo lo sabía. Lo siento en mi cuerpo. El hermano se me acercó y en voz baja me dijo que había un daño flotando. Parecía hablar con mucha precaución y cuidado. Después, frotó las palmas de sus manos con el plástico de la cama. Todo alrededor de sus dedos se iluminó de un violeta eléctrico. Las pasaba muy lentamente, dejándolas resbalar por el plástico. Eso no tiene nada de extraño, pensé para mí. Está creando una fuerza electrostática por frotamiento. Se desprenden electrones y fotones y los vemos. Él hizo lo mismo, con similar resultado. Me incitaron a probar y por más que froté y froté no apareció nada. En verdad que sí es extraño. Además, no tengo energías, volví a pensar. Debo decirles que no puedo trabajar hoy. Pero antes de poder abrir la boca habían traído a la primera enferma. Hablaba con una voz dulce y melodiosa. Parecía una niña y contó su historia. Fue un accidente, dijo con un tono suave. Se me cortó la médula y luego me operaron. No puedo andar, ni controlar mis esfínteres y se redobla la espalda. Por eso uso este corset tan rígido. Tanto el hermano, como él y yo la consolamos. Le quitamos el corset y el hermano la empezó a palpar. ¿Le has puesto las pomadas, hijito?, preguntó al acompañante de la muchacha. Sí, hermano, contestó un joyo con voz segura. Yo iba manejando cuando chocamos y yo uno cuido. Le he puesto todo lo que nos ha dicho. Bueno, mi amor, veo que todavía está débil. Vamos a esperar un poco y mientras tanto, sigue cuidando a esta muchachita preciosa. Mientras la envolvíamos en su sábana, seguía yo sintiendo que algo andaba mal. Los ayudantes de Pachita se notaban nerviosos y de vez en cuando venían a pedir consejo. El hermano nos volteó a ver y nos dijo: no tuvimos huevos suficientes. Por alguna razón, en ese instante sentí que la energía retornaba. Probé frotando las palmas de mis manos contra el plástico y la luminosidad fosforescente apareció sin esfuerzo. En ese momento entró una seña que hablaba con acento extranjero. Hermano, le dijo, aquí están los señores franceses. Vienen de Marsella. Él tiene un problema de riñón. Claro, hermanita linda, me acuerdo. ¿Trajo su trasplante? Sí, hermano, sí lo trajo. Pasó un señor de aspecto y conformación atlética, alto, de espaldas anchas, que hablaba un inglés con acento francés. Acuéstate, niñito lindo, acuéstate que nada va a pasarte.
Yo le tomé la mano y él lo tranquilizó. Señaló el lugar enfermo y después de palparlo, el hermano nos dijo que iba a ser muy fuerte. Pedí algodones, hice un campo operatorio y sentí cómo penetraba el cuchillo. Unos huesos tronaron y la apertura más grande que había visto fue abierta en el costado de ese hombre. De vez en cuando éste lanzaba exclamaciones de dolor. El hermano introdujo el riñón que el hombre había traído en una bolsa. Después abrió cerca de la médula y también curó. Yo cerré la herida y el hombre agradecido nos lanzaba miradas y trataba de tocarnos con las manos. Su compañera, M, ya no quería vivir. Dolores intensos, mareos, náuseas la acompañaban día y noche. Se acercó a la cama y se acostó en ella boca arriba. Parecía querer llorar. El hermano le habló con palabras dulces. Yo le tomé la mano y mientras el cuchillo penetraba en su vientre, él la acariciaba y consolaba. «Padrecito mío», exclamó en un susurro el hermano. «Esto es cáncer». Oí un corte de tejido interno y el hermano me tomó de la mano y me hizo sostener un pedazo de intestino. «Que no se te resbale, hermano Jacobo. Ahora, introduce tu dedo por él». Tomé aquel tejido en forma de tubo y mientras lo sostenía, el hermano sacaba algo de aspecto macabro y olor fétido. «Quiero agua caliente y bálsamo», ordenó el hermano a sus ayudantes. El bálsamo fue vertido en la cavidad abierta y por fin el intestino que yo sostenía fue colocado en su lugar. «Satura, hermano Jacobo, rápido, satura». Coloqué mis manos sobre la herida y se cerró inmediatamente. M parecía revivida. «Los quiero a todos», decía en inglés. «Los amo. Dios los bendiga. El amor es todo. Los quiero, los quiero. Dios los bendiga». Pachita no entendía nada y de pronto empezó a hablar en náhuatl. Su discurso fue melodioso y lleno de entonaciones dulces. Si ella habla en algo que no se entiende, yo también puedo hacerlo. ¿No? Todos nos reímos y besamos las manos de M y nos despedimos mientras ella seguía hablando del amor, de Dios y de bendiciones. Oh, me contó que a la salida los ojos de M habían cambiado. Bendecía a todos y, por fin, después de muchos años, tenía la vida y el deseo de vivirla. En un ambiente de fiesta trajeron a una mujer de mediana edad. «Hermano», dijo con voz suplicante, «mi cabeza me duele día y noche desde hace 2 años. Cúrame, hermano, y que Dios te bendiga». «Tus mismas palabras son para ti», contestó el hermano. «Acuéstate, mi niña preciosa, y ya verás que todos tus males desaparecerán». La acostamos boca abajo y después de palpar su cabeza, el hermano diagnosticó un tumor en el cerebelo. La mujer chillaba y se retorcía mientras la mano de Pachita cortaba su cuero cabelludo y su hueso. Pedía morir, la pobre mujer, mientras se oía el sonido de la sierra abriendo su cráneo. Por fin el tumor fue extraído y con él cesaron los gritos de la mujer. Yo sentí que su dolor era, en parte, no completamente aliviado por nuestra culpa. Mientras la operábamos seguía parte de nuestro ser con M. No dije nada y saturé. Todo había resultado bien y la mujer no podía creer la ausencia de dolor. De pronto, él me advirtió en tono preocupado. «Los que siguen son daños materializados. No te distraigas ni por un segundo. No cruces tus brazos, no mires a otro lado». P había permanecido junto a mí, sacando fotos con su flash y encegueciéndonos. Le pedimos que no lo hiciera, para contrarrestar lo que siguiera. Una mujer, de alrededor de 45 años, baja de estatura y cara dulce aunque surcada de arrugas de tensión, se acercó al hermano. «¿Qué te pasa, mi palomita linda?» «Ay, hermano, siento algo en la nuca que me duele. Siento que se mueve y no puedo acostarme boca arriba».
He ido a ver a médicos y ellos me han mandado con psiquiatras porque dicen que son nervios. Me han dado medicinas y curaciones y no encuentran nada. ¿Cómo van a encontrar algo? Dijo súbitamente L, si ha tenido usted suerte de que no la enviaran a un manicomio. ¿Hace cuánto tiempo que sientes eso, mi niña? ¿Hace 12 años? Dios santo, exclamé involuntariamente. ¿12 años? ¿Tienes alguna enemistad? Pregunté yo. Pues cuando nos casamos, había gente con envidia. Pero después, nada. Bueno, vamos a ver, dijo el hermano, acuéstese mi hermosa. Acuéstese mi niña. Ya sé que duele, pero vinieron desde El Paso y no para nada. Ándele, acuéstese, mi amor. Volteé a pedir un algodón y él me golpeó con su codo. Que no te distraigas, carajo, esto es muy peligroso. Tú vas a ayudar a sacar el daño. Tú fíjate y no pierdas detalle de lo que pase. Con un movimiento rápido, el hermano cortó la piel y con las tijeras seccionó todo el pedazo. Con el cuchillo levantó el cuero cabelludo y empezó a raspar el cráneo. Tiene que salir con todo y raíces y está muy duro, dijo el hermano. Después de un esfuerzo tremendo, algo salió por debajo de la piel, una masa oscura, con salientes largas. Yo estaba muy enojado y empecé a mandarle maldiciones a aquella entidad que durante 12 años había martirizado a un ser humano. Un ayudante se acercó con un papel negro y el hermano introdujo eso allí y fue retirado después de ser encerrado. Ya salió, hermanita. Se acabaron tus males, le dijo el hermano a la señora. Yo empecé a hablar y de nuevo él me reconvino. No creas que acabó el peligro. Ahora recién empieza. El daño está herido y va a penetrar en quien se distraiga. Creo que nunca he puesto más atención a cada movimiento, ruido, susurro. Saturé. Él vendó la cabeza. ¿Qué era eso? Pregunté. Dentro de 24 horas adquirirá forma y lo sabremos, me contestó él. ¿Es un animal? Sí, y empezará a moverse dentro del papel negro. En ese momento recordé que al verlo recién extraído, noté un palpitar ligero en la masa oscura y con patas. Es un daño materializado, dijo el hermano, y oremos porque ya no delata. Todos rezamos y me di cuenta que alrededor nuestro todos los ayudantes habíanse tomado de las manos, haciendo cadena de protección. Que pase el hermanito que sigue. Era el esposo de la mujer del daño. Un hombre recio, vestido de tejano, con sombrero de vaquero y botas altas. Aquí estoy, pues. ¿Y qué le pasa, hermanito? Pues a mí nada. Nunca he sentido dolores, pero desde hace 12 años nada me sale bien. Acuéstese, mi hombre, que algo trae usted en el estómago. El gigante de El Paso ocupaba toda la cama. Le abrimos la chaqueta y pedí algodones para limitar un campo. Hagan cadena, mis pequeños, que este también trae daño, dijo con dulzura el hermano. La gente que había visto operar siempre se quejaba en el momento en que el cuchillo atravesaba su cuerpo. Este hombre, sin embargo, no se quejó ni un instante. El hermano abrió 20 centímetros de vientre y comenzó a indagar en el interior del mismo. Se volvió a yerme y me dijo que yo sacaría el daño. A ver, hermano Jacobo, présteme su mano y métala aquí. Obedecí y de pronto sentí lo que parecía ser un cordel enredado. Lo tomé fuertemente y oí al hermano decir que no lo soltara, que si se me escapaba allí terminaba todo. Me aferré a cosa y empecé a jalarla mientras el hermano seguía cortando el cuchillo. Por fin algo parecido a una cuerda enredada alrededor de una masa compacta salió del vientre. La coloqué otro papel negro, lanzándole todas las maldiciones que podía y se lo llevaron. Habían hecho una cadena alrededor nuestro saturé,
vendé y se llevaron al gigante a reposar. No había lanzado una sola queja y después, cuando O y yo llevamos a la pareja a su hotel, tampoco lo hizo. Su constitución le había quitado dolores y ahora lo protegía contra de cualquier debilidad. El cuerpo de Pachita se levantó de su silla y se encaró con un hombre que recién habían traído. Tomó una palma idéntica a la de Lucio y lo limpió con ella. Su fuerza era inconcebible. Después de la palma, cargó al hombre en vilo y dijo que ya estaba listo. Se sentó en una silla y nos dijo que estaba listo para contestar preguntas. Algunos preguntaron y otros callaron. Habló acerca de los exorcismos que algunos sacerdotes hacían y del peligro de usar cruces o imágenes que habían estado en contacto con exorcizados. Yo pregunté acerca de la oscuridad y me consoló. Al final levantó su brazo derecho y se despidió. Él me pidió atención. Este es el momento, dijo, en que el bajo astral puede penetrar al cuerpo de Pachita. Ya nos sucedió antes y un día por poco se muere. Mandé toda mi energía a esa mujer santa, junto con todos los demás, y no pasó nada. Solo una pequeña sacudida de hombros y después la sonrisa humilde y cariñosa de Pachita para todos nosotros. Pancho, así le empezamos a decir al parapsicólogo, llegó en ese momento muy asustado, a decir que de los 2 rollos que había sacado, el último se le había enredado dentro de la cámara. Eso es por tu gula, le dije yo palmeándole la espalda, con un rollo era suficiente. Cuando operábamos a Pancho había sentido que una voz le explicaba todo. Es un campo de energía, me dijo de pronto. Las células están resguardadas por una matriz energética y el hermano maneja directamente esa matriz. Salimos a tomar el fresco. Minutos antes la mamá de la niña sobreanestesiada le había venido a decir a Pachita que su hija estaba mucho mejor, después de la operación del miércoles anterior. Véase el capítulo 2. Encontré a O, transformado. Había consolado a los enfermos y oído todas sus historias. Él se despidió de nosotros. Nos explicó que esa noche habría una lucha entre el hermano y las entidades que vendrían a reclamar los daños extraídos. Alguna vez te tocará participar en una de esas luchas, Jacobo. O, me tomó del brazo y nos fuimos a casa después de dejar a la pareja de dañados en su hotel. Capítulo 4. El 7º día del 7º mes. Pasaron a la primera persona. Era una señora americana muy delgada. Sufría cáncer abdominal. Se acercó a la mesa rápidamente. Fue tal la frialdad con que lo hizo y la seguridad con que se quitó los pantalones y se acostó en la mesa, que todos nos sentimos asombrados. Yo le traducía las observaciones del hermano y hacía lo propio con los de la enferma. A ver, mi niña valerosa, vamos a ver qué tiene usted aquí. El hermano se refería a una bolsa de plástico que unida a los órganos internos servía de receptáculo para la orina. Con un movimiento rápido, la mano de Pachita introdujo el cuchillo de monte e hizo una incisión de 20 centímetros en el abdomen. Pedí un algodón empapado en alcohol en el que el hermano colocó 2 trozos largos de tejido. Deben ser intestinos, pensé para mí. Cortó algo y después introdujo el primer pedazo. La enferma se quejaba y me apretaba fuertemente la mano. Después de acomodar el primero, introdujo el segundo tejido. Satura, hermano Jacobo. Pedí un algodón mojado, coloqué mis manos sobre ella y la herida se cerró inmediatamente. Listo, le dije a la operada en inglés. Se acabó el cáncer y las molestias. Gracias a Dios, me contestó y me pidió que quitáramos la bolsa de plástico. Le traduje la petición al hermano y él se negó a hacerlo. Dile, me dijo, que vaya al lugar en el que se la pusieron y pida allí que se la quiten. Pero no van a querer, me contestó la señora. Yo los conozco y se van a negar. Cuando vean que estás curada lo harán, le dije yo. La vendé.
Envolví en una sábana y junto con otro ayudante del hermano, se la llevaron cargando. Reposa las siguientes 72 horas y cuídate, le alcancé a decir mientras se alejaba. La segunda operación era un caso de suprarrenales enfermas. Una mujer de mediana edad, voz aguda y acompañada de su esposo se acercó al hermano. «Hermanito», le dijo con voz nerviosa, «tengo mucho miedo y estoy demasiado inquieta». Pachita la reconoció y le dijo que estaba a punto de tener un paro cardíaco por los nervios. «Así no te puedo operar, mi muchachita linda. ¿Qué tal si algo pasa y nos llevan a todos a la cárcel y tú te nos vas? Entonces no es seguro, ¿verdad? Pues si no te calmas, si puede pasar algo grave, mi cariñosa niña». En ese instante la voz del hermano me traspasó. Por alguna razón la había sentido siempre muy natural, pero en ese momento la percibí como proveniente de ultratumba. Era grave y directa, penetrante y profunda. «Bueno», dijo la mujer, «trataré de calmarme». «Así está bien, mi niña. Ahora acuéstate». A punto de hacerlo, la mujer se levantó como impulsada por un resorte. «Me va a doler, ¿verdad?» «No, mejor me voy». En ese momento su esposo pidió permiso de intervenir y le dio un regaño descomunal. «Si no te calmas», le gritó con voz tronante, «no te vas a curar». El hermano movió su cabeza de un lado a otro y dijo, «Vaya matrimonio, con razón, con razón». A mí me pareció extraño el suceso. En la primera operación un acompañante de la señora americana había solicitado permiso para tomar fotos durante la operación. El hermano le había dicho que la única que podría autorizarlo era la enferma. Esta había accedido y el acompañante, creo que era su esposo, se dispuso a tomar fotos como si se tratara de un circo. El hermano se acercó a mí y en un susurro me dijo: «Al fin no salen». Ahora el esposo de esta mujer la trataba como un material de desecho. Así ha sido este día, pensé, a todos nos han tratado así. Por fin, la mujer se acostó y por poco me fracturó los huesos de mi mano al apretármela. Mientras el cuchillo cortaba su carne seguía preguntando si saldría bien. Le pidió que rezara y lo empezó a hacer con tal intensidad que inclusive el esposo la felicitó. Yo le acariciaba su cabeza tratando de disminuir el dolor. Por fin, el hermano terminó. Había transformado algo en el interior de la mujer sin que eso afectara en lo más mínimo su carácter. Después de vendarla no me quería soltar la mano y me pedía que no la dejara sola. «Tengo miedo», me decía entre sollozos agradecidos, «por favor no me dejes». Por fin la convencimos de que todo estaba bien. Me acerqué a y sin poder reprimirme le dije: «¡Qué mujercita tan chiqueada!». «Esos no son chiqueos», me contestó muy serio, «eso es pecado». Después trajeron a un niño de unos 8 años. Lloraba sin poder contenerse. Quería decir algo pero era absolutamente ininteligible. Era una operación de cerebro. Yo le sostuve la cabeza mientras a y Z forcejeaban, intentando mantener quieto su cuerpo. El hermano introdujo el cuchillo y abrió el cuero cabelludo. Después perforó el hueso con la punta y con movimientos rítmicos localizó la zona enferma y la perforó. A mí me era casi imposible sostener la cabeza quieta. Por fin todo terminó, saturé y vendó. Agotado, me senté en el filo de la mesa y observé el cuerpo de Pachita. No mostraba ninguna señal de cansancio. El siguiente enfermo era un niño, púber, obeso y sumamente inquieto. Fue imposible convencerlo para que se acostara. Tras 10 minutos de intentos fallidos nos dimos por vencidos. Después de un rato entró una enferma. Me acordé de ella y de la receta que se le había dado. En ella se le pedía que trajera un intestino fresco de cadáver humano, de 30 centímetros de longitud.
Se acostó boca arriba y el hermano abrió su abdomen y después de reconocer su interior me pidió le sostuviera un extremo del intestino mientras injertaba el otro lenta, pero confiadamente. Después de introducirlo, lo acomodó y me pidió que saturase. La operada venía acompañada de su esposo, que también pidió permiso para tomar fotos. El hermano le dijo que el permiso debía otorgarlo la persona operada. Esta gente, dijo el hermano, manejan su curiosidad antes que sus sentimientos. Descansábamos después de esta operación cuando alguien llamó a Z. Un momento después se acercó al hermano y le dijo que el esposo de la americana no quería pagar el intestino, pues decía que era falso, que se lo hubiesen injertado a su esposa. Dice que puesto que no se utilizó no tiene por qué pagarlo. Déjalo, hermano, dijo el hermano, son gente sin sentimientos, pero él no tiene la culpa, añadió, es su cultura. Yo no lo podía creer. Es una barbaridad, dije en voz alta, es increíble que tal frialdad exista. Ese señor actúa como si estuviese en un supermercado, es increíble. Todos volteamos a ver una presencia colosal. Una señora gigantesca y gordísima se aproximó a la mesa de operaciones. También era americana y sus riñones habían dejado de funcionar. Sin una queja, sin lanzar exclamación alguna, se acostó y no pestañeó cuando el cuchillo penetró su costado. Es usted muy valiente, le dije después de vendarla. 4 personas la cargaron y tambaleándose la llevaron a reposar. Habíamos terminado la sesión. Yo pedí alcohol para limpiarme mis manos y Pachita se sentó junto al altar del recinto. Muy bien, mis niños, muy bien estuvo hoy. El hijo de Pachita y la hija de esta última, se acercaron al hermano. Estamos preocupados, dijeron casi al unísono. Hemos oído que tu carne morirá en diciembre y queremos saber si eso es cierto. No, mis niños, no se preocupen. En el pecho de mi carne no hay corazón como el de los hombres. Mi carne no es carne y mis venas tampoco. Todavía queda mucho por hacer y el Padre no se la llevará pronto. 2 veces antes se la ha querido llevar, pero yo he pedido que la deje un tiempo más y él ha accedido. Lo único que no funciona de mi carne son los ojos. Les doy permiso que la lleven a revisar, que la curen de todo mal pero no encontrarán ninguno, sin embargo, así se calmarán mis niños. Yo sé quién morirá de aquí y cuándo. Sé cuántos días tiene todo aquel que me viene a visitar. Conozco los designios del Magnífico y a mi carne no se la llevará pronto. Hermanos, dijo dirigiéndose a todos, me despido de ustedes. Quien quiera preguntar que pregunte. El cuerpo de Pachita levantó su brazo derecho y después lo bajó. Abrió sus palmas y las dirigió hacia el cuerpo de la mujer dándole protección. Lo mismo hicimos los demás. Esperamos unos segundos y nos dimos cuenta que algo muy extraño acontecía. De pronto, el cuerpo de la santa pareció revivir. Pero todavía no era Pachita. El hermano o alguien parecido a él comenzó a hablar por boca de Pachita. A ti te digo, comenzó dirigiéndose a mí. Sí, a ti te digo que va bien, que tu pluma de oro siga escribiendo la verdad de lo que ves aquí. A nadie pidas opinión de tus papiros y continúa la obra que empezaste. Yo te digo, continuaba cada vez más emocionado, que tú fuiste apóstol en aquellos tiempos y que es gracia del Padre que nuestros caminos se hayan cruzado. En ese momento sentí lo más extraordinario que he experimentado en toda mi vida. Un flujo energético luminoso me llenó y vi luz alrededor del cuerpo de Pachita. Todo mi ser se sintió elevado a un plano de conciencia iluminada y en un movimiento incontenible me acerqué a la santa y le besé la mano. Tú, continuó diciéndome, fuiste Andrés, mi primer apóstol, mi escribano. Ve y di a todo el mundo que la nueva era está por llegar, anuncia a los 4 vientos la venida del Mesías y sabe que eres testigo y vivirás en la nueva Jerusalén. Anúncialo con tu pluma de oro y no dudes más. Dios mío, pensé,
Yo tuve en Tepoztlán, un día, una imagen de mí mismo en el templo mismo de Jerusalén en el año 30. Supe que era yo el que vivía en esa época. Sentados en el altar, unos ancianos conversaban entre sí y hablaban de lo más alto y de lo más profundo. En esa época de mi vida en Tepoztlán, un grupo de gente y yo, estudiábamos la técnica que denominamos análisis reencarnacional. En una sesión experimental me había lanzado en busca de mi propia identidad y me había visto a mí mismo en Jerusalén en el año 30. En otra ocasión y también en Tepoztlán, había tenido la imagen de una crucifixión. Ahora se me confirmaba una vida anterior. También te digo, continuó diciéndome aquel espíritu, que pronto encontrarás al hermano que tanto has buscado. Dios mío, también era cierto. Durante años he buscado a alguien sin saber a quién. Todos mis trabajos y mis libros eran la transmisión de una enseñanza localizada en mi interior y plasmada allí por alguien a quien yo buscaba encontrar de nueva cuenta. Mi espíritu había sufrido golpes que lo habían alejado de la fe. Luchando en contra de estructuras y solamente deseando estar con Dios, me había enfrentado con gente egoísta y había sentido la maldad y poco a poco había olvidado. Yo, que luchaba en contra de todo lo que no fuera libre de espíritu, también había caído y ahora sentía que mi fuerza no era suficiente. Iba a decirle al espíritu que yo no era nadie, que yo no tenía la misma luz que antes, que no me lo merecía, cuando el cuerpo de Pachita levantó el brazo derecho y casi a punto de despedirse de nuevo me hizo la última pregunta. ¿Qué es lo que deseas? Quiero luz. Dijo tronando las palabras. Quiero que haya luz. Así sea. Con el brazo en alto, el espíritu se despidió de todos. El cuerpo de Pachita entró en un espasmo y tanto a como yo la protegimos con nuestras palmas. Por fin, Pachita se recuperó. Pidió líquido balsámico y se enjuagó frente y cuello. Noté que sus manos no tenían trazas de sangre, mientras que las mías estaban completamente rojas a pesar de habérmela enjuagado con alcohol. Todos pedimos bálsamo y nos frotamos con él. Don Lucio también utilizaba un líquido parecido para sus limpias. Él tomaba 2 huevos y después de pasarlos por el cuerpo de la persona que solicitaba la limpia, los vertía en sendos vasos de agua. Esa práctica también la utilizaba Pachita, lo mismo que el líquido balsámico. En verdad, pensé el chamanismo en México es toda una institución. Me acerqué a abrazar a Pachita la que al verme dijo, «Hola, Jacobo, qué bueno que estás aquí». Yo no podía pronunciar palabra alguna. Sostuve su cabeza entre mis manos por 1 o 2 minutos. Pachita parecía disfrutar de mi cariño, pero súbitamente se rió y bromeó. «Bueno, pues, ¿qué te pasa, hombre? Pareces de palo, que no te mueves ni me dejas moverme». La solté y me di cuenta que mi emoción solo era compartida por AZ, M y los otros ayudantes estaban sentados en la cama de operaciones y bromeaban entre sí. Estuve a punto de decirles que todos sus actos, sus de fe, sus presencias de fe, quedarían escritas hasta la eternidad, pero me contuve. ¿Qué me pasa?, me dije a mí mismo. Eso es demasiado melodramático. Al poco rato me despedí. Pachita platicaba con su hija y ambas se sonreían. Hoy es el 7º día del 7º mes, les dije a todos, y me fui.